Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirse en un tema que honestamente nos ha tenido a todos al borde de nuestros asientos últimamente. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado un giro de 180 grados, un cambio de perspectiva que nadie vio venir, y todo gracias a unas cuantas imágenes que han sacudido los cimientos de una relación. Sí, amigos, vamos a desgranar la historia de Ande y Kerem, el momento en que ver fotos del bebé cambió por completo la opinión de Ande. Y créanme, las implicaciones de esto son enormes. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama y la emoción, les pido un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos aquí y nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, como les comentaba, la trama se complica y se vuelve fascinante. Durante un tiempo la relación entre Ande y Kerem ha estado en un punto de tensión. Había dudas, había incertidumbre e incluso diría que había una especie de muro invisible entre ellos, construido quizás por miedos, por malentendidos o por las presiones de su entorno. Los rumores, como siempre, volaban por los aires, y muchos de nosotros nos preguntábamos si esta historia tendría un final feliz o si, por el contrario, tomaría un rumbo más doloroso. Habíamos visto gestos, habíamos analizado miradas, pero la verdad es que la situación parecía estar estancada, sin una resolución clara a la vista. Y luego, llegó el punto de inflexión. Un momento aparentemente pequeño, pero con un impacto gigantesco. Estamos hablando de unas fotografías. Unas simples, poderosas imágenes de Kerem con un bebé. Y no cualquier bebé, sino su bebé. La reacción de Ande ante estas fotos no fue solo una sorpresa, fue una transformación. Fue como si de repente todas las piezas del rompecabezas encajaran, como si la niebla se disipara y pudiera ver la realidad con otros ojos. Lo que parece haber ocurrido es que estas fotografías le permitieron a Ande ver a Kerem en una faceta completamente nueva, una faceta que quizás ella no había tenido la oportunidad de presenciar o de comprender plenamente antes. Ver a Kerem interactuando con el bebé, mostrando ternura, responsabilidad, un amor palpable, debió ser un shock emocional para ella. De repente el hombre que ella quizás veía como alguien distante, o con quien existían dudas sobre su compromiso o sus intenciones, se revela ante sus ojos como un padre amoroso y dedicado. Las fotos por sí solas son un testimonio visual de algo que las palabras a veces no logran transmitir. No es lo mismo oír que alguien es un buen padre, a verlo en acción, con esa conexión genuina y ese instinto protector que se hace evidente. Seguramente Ande había tenido sus reservas, sus miedos sobre el futuro, sobre si Kerem estaría a la altura de las responsabilidades de la paternidad, o si realmente deseaba una familia. Y estas imágenes, en lugar de confirmar sus miedos, parecen haber desmantelado todas esas dudas de raíz. Pensemos en el poder de una imagen. Una fotografía captura un instante, pero ese instante puede contener una eternidad de emociones y significados. En estas fotos, es muy probable que Ande haya visto la dulzura en la mirada de Kerem mientras sostenía al bebé, la forma en que lo acunaba, la sonrisa que se dibujaba en su rostro. Quizás también vio la paciencia, la atención al detalle, esa calma que solo la paternidad puede despertar en un hombre. Y lo más importante, debió ver amor. Un amor incondicional y puro que, sin duda, debió tocarle el corazón de una manera muy profunda. Para Ande, que quizás venía de un lugar de desconfianza o de vacilación, estas imágenes debieron ser una revelación. Fue como si viera la verdad desnuda, la autenticidad de Kerem como padre, y eso, queridos amigos, es algo que puede cambiarlo todo. La visión que ella tenía de Kerem, de su carácter, de sus prioridades, se debió haber transformado radicalmente. Imaginen la situación. Ande, quizás preocupada por el futuro, analizando cada palabra, cada gesto de Kerem. Y de repente recibe o ve estas fotos. No son solo fotos, son pruebas. Pruebas de un amor, de un compromiso, de una paternidad que quizás ella no estaba segura de que existiera. La reacción debe haber sido una mezcla de asombro, de emoción, y seguramente, de una profunda ternura. Es posible que haya sentido una punzada de arrepentimiento por sus dudas, por los muros que había levantado. Es el típico momento ese instante en que todo encaja y te das cuenta de que te estabas equivocando. Ver a Kerem como padre debió haberle mostrado una faceta de él que era insospechada, o al menos, no tan evidente para ella hasta ese momento.
Es la empatía, la conexión humana, lo que estas imágenes debieron haber despertado en ella. Es ver al ser amado en su rol más puro y vulnerable, el de protector y proveedor de una nueva vida. Además de la ternura y el amor evidente, estas fotos también pueden haberle transmitido a Ande una sensación de seguridad y estabilidad. Si Kerem es un padre tan dedicado, significa que tiene raíces, que tiene responsabilidades, que está comprometido con su familia. Esto podría haber aliviado las ansiedades de Ande sobre la futura estabilidad de su relación. Quizás ella temía que Kerem fuera un hombre irresponsable, o que no estuviera preparado para los desafíos de la vida en pareja y familiar. Las imágenes, sin duda, desmintieron esas posibles preocupaciones. Demostraron que Kerem es capaz de amar, de cuidar, de ser un pilar en la vida de su hijo. Y eso, para cualquier mujer, es un factor decisivo a la hora de considerar un futuro juntos. La paternidad saca a relucir lo mejor de muchas personas, y parece que en el caso de Kerem, esto no ha sido una excepción. Es importante recordar que antes de ver estas fotos, Ande podría haber estado operando bajo suposiciones, bajo miedos que tal vez ella misma se había creado. Las relaciones son complejas y a menudo, la comunicación no es perfecta. Puede haber habido momentos en que Kerem no supo cómo expresar sus sentimientos, o cómo demostrar su compromiso de una manera que Ande pudiera entender. Las fotos, en este sentido, actuaron como un puente comunicando lo que quizás las palabras no habían logrado. Es un recordatorio de que a veces la evidencia visual, la experiencia directa, puede ser mucho más poderosa que cualquier explicación verbal. El impacto emocional de ver a la persona que amas en un rol tan importante y con tanta dedicación, es algo que resuena a un nivel muy profundo. Es ver la humanidad en su máxima expresión. ¿Y ahora, qué significa esto para el futuro de Ande y Kerem? Honestamente, las perspectivas parecen haber cambiado drásticamente. Este evento parece haber sido el catalizador que Ande necesitaba para dejar atrás sus dudas y abrazar plenamente la relación. Es probable que ahora vea a Kerem con ojos de admiración y respeto, no solo como el hombre que ama, sino como el hombre que será un padre maravilloso. Este cambio de perspectiva en Ande podría significar un acercamiento más profundo, una reconciliación genuina, y quizás, el inicio de una nueva etapa en su relación, una etapa construida sobre bases más sólidas de confianza y comprensión. La visión de Kerem como padre ha abierto una puerta a la esperanza, a la posibilidad de un futuro juntos, un futuro lleno de amor y de esa complicidad que nace de formar una familia. Este giro inesperado en la historia de Ande y Kerem nos enseña varias cosas importantes. Primero, el poder de la imagen y cómo puede comunicar emociones profundas de manera instantánea. Segundo, la importancia de la paternidad y cómo puede revelar la verdadera naturaleza de una persona. Y tercero, que a veces un pequeño evento puede tener un impacto transformador en una relación, disipando miedos y abriendo caminos hacia la felicidad. La evolución de Ande de la duda a la aceptación, es un testimonio del poder del amor y de cómo la evidencia de ese amor, en su forma más pura, puede derribar barreras. Este evento no solo ha fortalecido la relación entre Ande y Kerem, sino que también ha inspirado a muchos de nosotros a creer en el poder transformador del amor y la familia. Para resumir, queridos amigos, hemos visto cómo unas simples fotos de Kerem con el bebé han sido el punto de inflexión para Ande. Lo que antes eran dudas y miedos, se han disipado al ver la ternura, el amor y la dedicación de Kerem en su rol de padre. Este evento ha abierto una nueva puerta en su relación, llenándola de esperanza y prometiendo un futuro más sólido y feliz. Ha sido un cambio de opinión radical, un recordatorio de que la evidencia visual y el amor incondicional pueden ser las herramientas más poderosas para transformar una relación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan emocionante. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando cada detalle de esta historia. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que estas fotos fueron suficientes para cambiar la perspectiva de Ande? ¿Qué otras cosas creen que influyeron en su decisión? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios, siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e informativo, por favor, regálenos un gran like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que disfrute de estas historias. Y si aún no están suscritos, ¿qué están esperando? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.